Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Todas las gracias son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos en un mes bendito, en un mes sagrado que es el mes de Muharram, uno de los 4 meses sagrados que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado respetarlos. Respetarlos, es decir, no cometer pecados en ellos. Sí, normalmente no debemos cometer pecados en ningún mes, en ningún día, pero sobre todo en estos meses sagrados. Uno de ellos es Muharram, en que estamos. Hoy es el 9 de Muharram. Estamos en la víspera del día 10 de Ashura. Pues Muharram es el mes del cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el mejor ayuno después de Ramadán es el ayuno de Muharram. Es el ayuno de Muharram. El mes de Muharram es el primer mes del calendario lunar. Es decir, hace 9 días ha empezado un nuevo año islámico de la Hijra, de la inmigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de sus compañeros de Meca a Medina, lo que marcó la historia de los musulmanes en aquel entonces sobre todo. Bien, hoy día es el día 9 y mañana es el día 10, es el 10º día. Se dice Ashura, ¿ya? Se dice Ashura. Ashura quiere decir el día 10 o el 10º día. El 10º día. Bien. Allah subhanahu wa ta'ala nos contó muchas historias en el Corán, siempre enseñándonos la lucha que hay entre la verdad y la falsedad, entre la justicia y la injusticia. Una de las historias que Allah subhanahu wa ta'ala nos contó en el Corán es la de Moisés, del profeta Moisés, que la pasé con él, con el gran tirano y enemigo el faraón, que era tan opresor con la gente, tan tirano, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala dice de él que él, cuando vio en sueños, cuando vio un sueño que un joven, un hombre, le iba a quitar o le iba a destruir su reino, él mandó, y que iba a nacer en ese año, él mandó a matar a todos los niños nacidos en ese año, ¿no? Era tan tirano el faraón. Él, hasta que se creó Dios y ordenaba a la gente a creer en él como Dios y adorarlo solo a él. Allah subhanahu wa ta'ala le mandó al profeta Moisés, le mandó a él, ¿no? Y le dijo que le enseñara las pruebas y los argumentos. Entonces, el faraón era tan tirano con los seguidores del profeta Moisés, así que cuando ya esto llegó a su tope, Allah subhanahu wa ta'ala ordenó al profeta Moisés salir de Egipto con sus seguidores. Pues Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: y cuando los dos grupos se divisaron, los seguidores de Moisés exclamaron, seremos alcanzados. Los seguidores del profeta Moisés, que la pasé con él, salieron de Egipto. El faraón y sus tropas habían dado cuenta de la salida del profeta Moisés y sus seguidores, así que los persiguieron. Y cuando los seguidores del profeta Moisés vieron atrás, entonces vieron atrás que el ejército
del faraón está corriendo hacia ellos. Y dijeron, seremos alcanzados. Entonces están aterrorizados en los seguidores del profeta Moisés, ¿no? El profeta Moisés, teniendo fe de un profeta y mensajero y teniendo seguridad en Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo certeza y mucha fe, dijo Moisés, no nos alcanzarán, pues mi Señor está conmigo y Él me indicará qué hacer para salvarnos. Entonces Allah le reveló al profeta Moisés que golpeara con su vara el mar, y así lo hizo. Y entonces el mar se abrió por voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, para que los creyentes pudieran atravesarlo. Las aguas del mar y las olas se separaron, formando enormes murallas por las cuales los creyentes atravesaron felices de contemplar la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. El faraón y su ejército intentaron seguirles, pero cuando Moisés y su gente cruzaron el mar por completo, las aguas se unieron nuevamente, ahogando al faraón y a sus tropas. Allah subhanahu wa ta'ala dice, le ordenamos a Moisés diciéndole, sal de noche con mis siervos y abre por mi voluntad el mar, dejándoles un camino de tierra firme, por donde puedan huir del faraón y sus huestes. Y no temas que los alcancen, ni tampoco morir ahogados. Y cuando el faraón y su ejército les siguieron, el mar los cubrió, ahogándoles a todos. Por cierto que el faraón extravió a su pueblo en vez de guiarles. Este es el destino de todos los enemigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es así como Él castiga a los opresores, desmentidores, y Allah no es injusto con sus siervos. Allah dice a cada uno de estos pueblos, les aniquilamos según sus pecados. A unos les enviamos un viento huracanado al pueblo de Ad, haciendo referencia. A otros les sorprendió un estrépito. A otros hicimos que se los tragase la tierra. Y otros les ahogamos, es decir, al faraón y sus huestes. Allah no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Entonces, ¿por qué hablamos de esta historia? Porque vamos a hablar también del día de Ashura. El día de Ashura tiene que ver con esta historia. Primero, antes de pasar a hablar de Ashura, vamos a sacar algunas conclusiones de esta historia. Como decíamos al principio, en esta tierra siempre hay lucha entre la verdad y la falsedad. Entre gente que sigue la palabra de Allah, sigue el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, lo defiende, lo comparte, y por el otro lado vemos que hay un grupo que es del Shaitán que se opone al camino de Allah subhanahu wa ta'ala y a su mensaje. Se opone a la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, que es una ley justa, ¿no? Y prefiere la injusticia, prefiere la corrupción que la justicia y los buenos modales y también el camino correcto a la verdad de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el faraón, Allah subhanahu wa ta'ala, da tanto tiempo, mucho tiempo, ¿no? Da muchas oportunidades a los opresores y a los injustos, pero nunca se olvida del mal que ellos hacen, de la injusticia que ellos cometen, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala envió al profeta Moisés al faraón y le dijo que le hablara suavemente, pero nunca el faraón quiso obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca el faraón quiso someterse a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y quiso también castigar a los siervos de Allah. Entonces al final, cuando ya la opresión del faraón llegó
al máximo nivel, Allah subhanahu wa ta'ala lo castigó. Allah lo castigó. Y allá mismo en el mar, cuando el faraón fue ahogado, dijo, recién, creo en el Dios en que creen los hijos de Israel, es decir, los seguidores del profeta Moisés. Pero no era, o sea, era ya tarde, era muy tarde. Y Allah subhanahu wa ta'ala, para enseñarnos a nosotros, ¿no? Tomar al faraón como, o tener cuidado de ser como él, Allah subhanahu wa ta'ala lo mantuvo al faraón, mantuvo su cuerpo, ¿no? Hasta el día de hoy. Está en Egipto, el cuerpo del faraón o el cadáver, ¿no? Tal como Allah subhanahu wa ta'ala lo describe en el Corán. Entonces, hermanos y hermanas, esta historia, cuando el profeta Moisés y sus seguidores fueron salvados, o sea, se contemplaron mucho con Allah subhanahu wa ta'ala. Se pusieron muy felices y muy alegres con el fin que Allah puso fin con la injusticia y la opresión del faraón. Y por eso viene el día de Ashura. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabemos que cuando pasó a vivir en Medina, ahí había judíos. Y los judíos, pues sí, vienen del profeta Moisés, vienen de los hijos de Israel, que son los 12 hijos del profeta Jacob, que la pasé con él. Entonces ellos ayunaban el día de Ashura, el día 10 de Muharram. El profeta Muhammad no sabía por qué ayunaban. Por lo tanto, les preguntó, ¿por qué ustedes ayunan este día? Dijeron, en este día Allah subhanahu wa ta'ala, Allah salvó al profeta Moisés y a sus seguidores del faraón y su ejército. Y lo ayunó y lo ayunamos como agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, nosotros, es decir, los musulmanes, los que creemos en todos sus profetas y mensajeros, como Allah subhanahu wa ta'ala dice al final de Surat al-Baqarah, no hacemos diferencia entre ningún profeta o entre los profetas. Todos creemos en ellos, todos los seguimos, todos los obedecemos, seguimos el mismo mensaje que ellos han enseñado a la gente. Entonces dijo, nosotros tenemos más derecho de seguir el ejemplo de Moisés que ustedes, porque nosotros creemos en la palabra del profeta Moisés, tal cual. Allah subhanahu wa ta'ala le envió al profeta Moisés la Torá. En la Torá fue informado el advenimiento del profeta Muhammad, del último profeta y mensajero Ahmad, que es Muhammad, ¿no? Y ellos no lo siguieron, no seguían la Torá. Y seguimos también el Evangelio, que es el libro del profeta Jesús, que la pasé con él, o al que fue revelado, al que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló al profeta Jesús. Y creemos en el Corán, que es el último mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, su último profeta y mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, nosotros, los musulmanes, seguimos a todos los profetas, porque todos provienen de Allah subhanahu wa ta'ala, todos vienen de un solo Dios, fueron enviados por un solo Dios, recibieron, digamos, un mensaje del mismo origen, es un solo camino, todos eran musulmanes los profetas y mensajeros. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo, nosotros tenemos más derecho de seguir al profeta Moisés que ustedes. Porque los verdaderos seguidores son los que
siguen la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, a todos los profetas, y siguen todas las palabras. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informó esto a sus compañeros y ordenó a sus compañeros que ayunaran este día. Y dijo al respecto, que quien ayune el día de Ashura, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala le perdona los pecados del año anterior. Allah subhanahu wa ta'ala le perdona los pecados del año anterior. Y para no imitar a los judíos, para que no estén los dos, o para que el profeta Muhammad y sus compañeros, y después de ellos los musulmanes, no imitaran a los judíos, ¿no?, haciendo lo mismo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informó que iba a ayunar un día antes. Y dijo: si me quedo con vida el próximo año, ayunaré el día 9. Dijo Tasu'a, ayunaré Tasu'a. Tasu'a proviene de Tis'a, 9 en árabe. Es decir, el día de hoy. Hoy es 9, mañana es 10. Mañana es 10. Entonces, nosotros ayunamos un día antes de Ashura y ayunamos el día de Ashura. O en todo caso, si uno no puede ayunar un día antes, puede ayunar un día después, ¿no? Para que haya una diferencia de lo que hacen los judíos o de lo que hacían los judíos normalmente, ¿no? En otro hadith dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues se informó que el profeta sallallahu alaihi wasallam jamás abandonó el ayuno de Ashura, el ayuno del día 10 de Dhul Hijjah, el ayuno de los 3 días de la luna llena cada mes y las 2 rak'as antes de la oración del Fajr. Esto viene registrado en un hadith. Lo que estamos haciendo también es una sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es algo que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que enseñó a sus compañeros a hacerlo también. Así que siempre el musulmán, cuando, por ejemplo, eso también nos enseña, si, alhamdulillah, después de una enfermedad, es bueno como para agradecerle a Allah, ¿no?, por habernos dado la cura, ¿ya? Dar caridad por él, ¿no?, por Allah subhanahu wa ta'ala, dar caridad como para agradecerlo, como una forma de agradecimiento. Un nacimiento de un niño, ¿no?, como en el Islam, ¿no? El séptimo día se sacrifica un cordero como agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el hacedor de todas las cosas y no el ser humano, o no lo que nosotros utilizamos como medicamentos, son medios nada más, pero el hacedor verdadero, el hacedor real es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, para terminar, todo lo que sucede a los musulmanes en todo el mundo, y sobre todo en Palestina, en Gaza, eso va a llegar el día en que va a tener un fin. Va a llegar el día en que Allah subhanahu wa ta'ala pondrá fin a todo esto, ¿ya? Por muchas causas, por muchas cosas también Allah subhanahu wa ta'ala deja las cosas como están, porque Allah subhanahu wa ta'ala es sabio. La verdad va a prevalecer sobre la falsedad y la justicia va a ganar a la injusticia. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, con todos sus buenos nombres y sublimes atributos, que auxilie a nuestros hermanos, que los defienda en Gaza, que Allah subhanahu wa ta'ala les dé la victoria, una pronta victoria, que Allah subhanahu wa ta'ala los cuide, los proteja y los cure. Amén. Alhamdulillahi rabbil alamin. Y no nos olvidemos de ayunar el día de mañana. Si hoy no has ayunado,
ayuna mañana y pasado mañana. Si hoy has ayunado, ayuna también mañana, inshallah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.